Hej och välkomna till Plastic Love. Hoy con una colaboración muy bonita y muy importante de nuestro amigo Joy Ciego y Fix. Ahora cambiando de nombre y con una nueva imagen que él nos contará en unos instantes. Y esto es una colaboración que está dividida en dos partes. La primera parte la verán aquí en Plastic Love y la segunda la verán en el canal de nuestro amigo Joy. Joy, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Gracias a Dios, muy bien, muy alegre de estar aquí contigo. Sabes que para mí es una alegría compartir contigo, hermano. Igualmente, es un honor, José. Bueno, hablamos de esta nueva imagen con logotipo nuevo, nombre nuevo, pero abriendo una gran puerta a lo que se viene en el futuro con tu canal. Explícanos por qué el cambio de nombre. Bueno, el cambio de nombre surge antes, ¿verdad? Mi nombre del canal de YouTube era Joy Lego y Fix. Y yo estaba pensando un día, yo dije, ok, hay algo que le hace falta a mi nombre. Y Ujú. yo creo que es integrar, ¿verdad? Lo que soy no vidente, que soy una persona que soy ciego. Y yo dije, si pudiera cambiarlo, y yo dije, ¿cómo hago esto? Y me puse a pensar, y yo creo que Joy Ciego y Fix se escucha bien el nombre, ¿verdad? De ciego, porque soy no vidente, Ujú. llevo desde los 7 años con una condición visual, y el propósito de mi canal, Ale, más allá de hacer reviews, hacer escenas de Marvel y hablar, ¿verdad?, de este universo de Marvel que me gusta mucho, es también demostrar a las personas que una persona no vidente puede seguir hacia adelante, puede ser coleccionista. Y mi intención es dejar una marca, ¿verdad? Ujú. Siempre utilizo las palabras querer es poder. Si yo puedo, tú también puedes. Pues entrémonos entonces de lleno a este universo. Dame, por ejemplo, tú, ¿cuál fuiste el primer set de Lego Marvel que conseguiste o con lo que ya dijiste, bueno, aquí ya voy en serio? El primer set de Lego Marvel que tuve, Alejandro, fue la ATM de Spider-Man Homecoming. Ok. Esa primera oleada de la película de Spider-Man Homecoming que trae los dos ladrones y Spider-Man. Ahí Ujú. fue el punto de enganche que yo tuve. Primero, que me llamó la atención mucho las minifiguras, con Sí. lo accesible que son, y también que la estructura, al hacer un poquito sencilla, me llamó mucho la atención y realmente de ahí fue que yo dije, oye, sería interesante hacer una ciudad de Lego Marvel. Y de ahí entonces me enfoqué en buscar edificios icónicos, estructuras que pudiera utilizar, ¿verdad?, para la ciudad Ujú. de Marvel que estoy construyendo, ¿verdad? Y que he estado construyendo. Ok, pero ahora bueno, ahí entramos a preguntas que me podrían interesar. ¿Cuál fue tu primer edificio que conseguiste de Marvel? Supongo que Bueno, no era modular ni nada de esto, ¿no? Era como los... no, el primer edificio que conseguí fue el Santum Santorum de Doctor Strange de Avengers Infinity War, que fue del 2018, que es Ok. el que trae este tipo de fachada, y también tiene la otra construcción del edificio del apartamento de Peter Parker. Ah, sí, 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 sí. Muy bonito Sí, detalle, por cierto, de ese set. Ujú. sí, muy bueno, porque como te dije, vi la TM, me gustó, yo dije, oye, existirá el Santum Santorum, existirá el Daily Bugle, y de ahí entonces comencé a buscar y vi el Santum y me gustó. Ya para ese entonces estaba retirado porque yo entré a coleccionar en el 2019, Ujú. y de ahí fue que compré el Santum Santorum, como empecé a comprar calles. Luego para el 2021 fue que salió el anuncio del Daily Bugle. Pues yo estaba pensando comprar el Daily Bugle que salió como para el 2012, si no me equivoco, que era de Ultimate Spider-Man, que es sencillito. Sí, sí, sí. Sí, que trae a una minifigura muy, ¿verdad? Muy cotizada, que es el Doctor Doom de esa serie. Pues yo Ok. quería ese. Cuando lo estaba buscando para comprarlo, ahí fue que vi el anuncio del Daily Bugle del 2021, el modular, el Ujú, primer ujú. modular de la línea de Marvel. Y yo dije, ese es el que yo quiero. Ok, Y ok. de ahí entonces, ya tú sabes, he estado comprando edificios, estructuras que me ayuden en la ciudad. Sabes, a mí me hace falta la capucha de ese Doctor Doom. Se me perdió en algún momento, no Ah, sé, y no lo volví a encontrar. Tengo wow. capuchas blancas, negras, pero verde que es para el Doctor Doom, no, no la tengo. Se me perdió hace mucho tiempo y no. Pero me voy a poner en Bricklin a ver cómo la puedo conseguir.
Claro, Digamos claro. que de esa primera oleada, hablemos ahora sí de favoritismos, porque vamos a criticar también, ¿no? Vamos a hablar Claro, un poquito de claro, cosas que de pronto nos han claro. fallado. Esa oleada, siempre esas oleadas, primeras oleadas, que pasa en todas las líneas de Lego, me parece a mí, siempre están como probando. Entonces los sets Ujú. no, parece que no se arriesgan a mucho, ¿no? Siempre están como tal vez así, tal vez más sencillos. Y después cuando las cosas funcionan, pues llegan a lo que hemos llegado hoy, por ejemplo, con la Torre de los Vengadores. Pero esa primer oleada, ¿cuál es tu set favorito? Bueno, sinceramente, Alejandro, yo puedo decir que Lego Marvel empezó con el pie derecho cuando comenzó a hacer, ¿verdad? Estas Ujú. líneas de modular. Primero que escogen para hacer el Daily Bugle, uno de los grandes edificios icónicos del universo Marvel. Cuando lo vemos, ¿verdad? El Daily Bugle, una excelente construcción. Quizás es un poquito, ¿verdad? Para criticar un poco, Sí, repetitivo en cuestión de la construcción. Y ok. cuando tú ves la fachada del edificio, es como que muy simple, que lo Sí, que realmente decora, ¿verdad? El edificio como tal son las minifiguras cuando las pones alrededor. bueno. Ok, pero Pero en sí, ajá. ahí te adelantaste. Yo quería que me dijeras un poquito de las primeras oleadas, donde no eran modulares, sino como la fachada, por ejemplo. Ok, Hablabas del Daily ok. Bugle, que ese también lo tengo yo. ¿Verdad? Que nosotros conocemos que Lego con el universo de Marvel comenzó con las películas de Toby, Sí. que eran las minifiguras amarillas, ¿verdad? Ujú, Y ujú. pudimos ver esa evolución luego en el 2012 que entran los Avengers y ahí pudimos ver una oleada de set. Son muy buenas, pero siempre, ¿verdad? Tenemos que tener en mente que el Lego es bien especializado para niños, ¿verdad? Y hay muchas construcciones que tienen sus helicópteros, sus carritos y sus cositas, ¿verdad? Que lógicamente son diseñados para niños. Eh, yo creo que una buena oleada de set fue la de Ultimate Spider-Man, Ok, sí. eh, donde ahí pudimos ver una buena estructura, ¿verdad? Simple, pero fue el Daily Bugle que lo tuvimos al principio, Ujú. pequeñito, pero muy bonito. Tuvimos un set que me gusta mucho y lo tengo, que es el Bridge Battle, que es donde pelean los Spider-Man, que es el puente ¿verdad? Representando el puente de Nueva York, que es un excelente set, muy Ujú, ujú. bueno. Forma de, ¿verdad? Adicionar a las demás cosas, podemos ver, ¿verdad? Que tuvimos los X-Men, Sí. tuvimos el Blackbird al principio, Ujú. fue una excelente construcción, luego vimos que esa licencia se aguantó, ¿verdad? Y ahora, para este tiempo, ahora es que estamos volviendo a ver otra vez los X-Men. Sí. En cuanto a los Avengers, hay dos oleadas que sacaron que son mis favoritas. Y yo me arrepiento, Alejandro, de haber, ¿verdad? De no haber estado en ese tiempo, que fue en la oleada de Captain America Civil War. Una Ok. excelente oleada. Ah, vale. ¿Por qué? Porque una excelente oleada, porque creo que son entre 3 o 4 sets que te los vendían y tú definitivamente tenías que tenerlos los cuatro Ujú. para poder recrear la pelea De Civil War. de Civil War, Ujú. exactamente, con el Giant Man, y cada set traía minifiguras que otros no tenían. Sí, Y sí, tú, sí. al complementarlos todos, hacías esa recreación de la película Sí, como sí, sí. tal Ujú. en el aeropuerto, en la batalla del aeropuerto. Ok. Luego, una oleada que me gustó mucho, la de Infinity War. Ujú, ujú. Hablándote de Marvel, que también utilizaron la misma fórmula, que fue, te vendemos 6 sets diferentes en una oleada Sí, sí, con sí. diferentes personajes, con diferentes eran lugares icónicos, como fue el Santum Santorum, que te dije que Ujú. ya tengo, y también la base de Wakanda, donde fue la batalla. Te vendieron un Hulkbuster, te vendieron un Benatar de los Guardianes de la Galaxia, una Ujú. cápsula en otro set donde venía Thor y se unía con esa Benatar, que tú decías, wow, esa oleada es espectacular. Tengo que tener los 6 tipos de set para tener las minifiguras. Y también una buena estrategia fue las gemas del infinito, que te las ponían en cada set diferente. Y cuando tú los comprabas todos, unías todas las gemas del infinito. Eso Sí. fue anillo al dedo.
Sí. Bueno, José, digamos que ahora hablamos un poquito de lo que te hacía falta en esa época, en las primeras épocas de Lego, y ya que nos quedamos en que Ujú, definitivamente ya ves que una gran oleada fue la de Civil War, el ujú, Lego, y después lo aplicaron en la saga del infinito. Pero también yo ujú, creo que también te quería más bien comentar que yo ujú, veo que esa es una técnica que utiliza muchísimo Lego. Yo recuerdo, por ejemplo, una línea que me pasa exactamente lo mismo que te pasó a ti en ese tiempo, y era la de las ujú. tortugas ninja. Yo en esa época Sí. ya coleccionaba Lego, pero no tenía como específicamente set que me gustaran, sino que yo a veces pasaba, no me fijaba, a veces inclusive pasaba por la tienda. En esa Ujú, época pasaba por oficinas de Lego y no me interesaba mucho como los sets. Y era ujú. de las tortugas ninja. Y yo me recuerdo que después, cuando ya quería conseguirlas, era muy difícil conseguir las cuatro en un solo set. Siempre había que dos en uno, otras dos en otro set. Después Ujú, intercambiaban, por ejemplo, si en un set estaba Rafael y Leonardo, en la otra estaba ujú. Donatello y Miguel Ángel, pero después estaba Leonardo y Miguel Ángel, por ejemplo. Entonces Ok. cambiaban así y tocaba estar como para conseguir todo, cuáles, tocaba conseguir casi todos los sets para poder conseguir la Tortuga, el Maestro Splinter, a Shredder, Ujú. los ninjas del pie, las cuatro tortugas, a Exacto. Abril. Eso siempre ha sido una locura. Con Ninjago también lo practican mucho, ¿no? Eso de como dividirte tu colección en pequeños o grandes sets. Hay que claro, porque en Ninjago hay unos que son muy grandes para de pronto conseguir todos. Y si hay todos, entonces en el otro set hay variantes de color, de forma, de poderes, porque les ponen Ujú. como accesorios diferentes en cada uno de los sets. Eh, digamos entonces, tal vez eso no es muy positivo en ocasiones, sobre todo cuando entendemos que en gente hay personas en Latinoamérica que no es tan fácil conseguir los sets, o no Ujú. llegan, o son muy costosos. Sí. Hablemos un poquito de algo negativo en esa misma etapa de Marvel. Para ti, ¿qué Yo, era una etapa que de pronto no te gustaba mucho en ese tiempo? Y dime si ya lo han mejorado o no, o si seguimos igual. bueno, en esa parte de la que tú estás diciendo, Ujú. de, ¿verdad? De los sets que traían minifiguras diferentes y tú tenías que completarlo. Sí. Lo difícil para un coleccionista como yo, que entro tarde, que ya no fui parte de esas oleadas, es Ujú. conseguir esos sets, Sí, te que es entiendo. sumamente difícil buscar las minifiguras, porque a veces hay sets que te repiten minifiguras y hay sets que no te repiten. Y ahí es donde sube el valor la minifigura, en el caso acá, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? Que es Ujú. más, un poco más difícil cuando ya tú estás buscando ser retirado. Y ahí es donde yo me arrepiento un poco de no haber estado, ¿verdad? En todo eso Sí. oleada, en toda esa oleada y todos esos sets. Eh, pero lo que más me disgusta es cuando te sacan una oleada que te repiten mucho en una minifigura. Ok, sí, te Yo, en entiendo. el caso mío, yo Ujú. prefiero que en una oleada vengan tres sets y en los tres sets vengan minifiguras diferentes, ya que es ¿verdad? Una estrategia de Lego para que puedas comprar los tres sets. Sí. Pero prefiero, ¿verdad? Comprar los tres sets por las minifiguras que no se repiten que comprar muchas veces oleadas que se repitan las mismas minifiguras. Ok, Para mí ok. eso es lo que a veces me choca un poco, Sí, totalmente de porque acuerdo. eh, Ujú. esa misma oleada de Civil War fue muy buena, pero se repitió mucho el Capitán América, creo que en tres Ok, ocasiones. ok, ok. Y, y como en la oleada del Infinity Saga, que se repitió en dos ocasiones Black Panther, Ujú. en dos ocasiones se repitió a Thor, que fue en la base de los Vengadores y en la Benatar. Ujú, Tú ujú. sabes que ahí es cuando yo, ¿verdad? Como coleccionista, choco un poco, porque, claro, hay coleccionistas que coleccionan todo tipo de variantes, ¿verdad? De Sí, sí, sí. minifiguras, Y pero hay completistas, coleccionistas. yo creo que es la pesadilla de los completistas, Lego, ¿no? Lego es terrible con eso. Ujú. Ahí es donde, ahí, ¿verdad? Pobre de ellos, ¿verdad? Que tienen que Sí, comprar toda esa habilidad por tener las variantes y a veces, ¿verdad? Son por lineecitas o detallitos mínimos. Pero
yo estoy en un punto, Alejandro, que estoy bien selectivo por las minifiguras que me gustan. Igual, sí, claro. Ahora mismo, ¿verdad? Y me pasó en el set del Quinjet. Uh-huh. El set del Quinjet que compré trae 5 minifiguras. Uh-huh. Y yo muy emocionado y muy alegre cuando sale la oleada, cuando sale el anuncio del set de la Torre de los Vengadores, las mismas 5 minifiguras vinieron en ese set. Y yo dije, oh. Uy, ven. Y ok, listo. Complétame porque eso está bueno, dale. Ajá. y ahí yo digo como coleccionista, espérate, la Torre de los Vengadores me trae un mini Quinjet que es accesible para mi ciudad que estoy construyendo. Sí. Trae las mismas 5 minifiguras que yo tengo, que trajo el Quinjet grande, y yo digo, wow. Y para mí es más difícil implementar el Quinjet grande en mi ciudad. Y yo digo, wow, ¿qué yo he hecho? Debí esperar. Sí, me hubiera gustado ahí en ese, discúlpame, ahí en ese término, ahí hubiera deseado que el Quinjet hubiera traído minifiguras que en la torre no trajera. Y ahí uno dice, ok, ahí me veo justificado en comprar esos 2 sets. Sí, es que yo también siempre he dicho que uno tiene que conseguir, para mí los sets perfectos es una mezcla entre la construcción y las minifiguras que trae. Claro. Yo recuerdo muy bien que yo estaba detrás de una cacería de un Quinjet. De hecho, el que más me gusta es como la segunda o tercera versión, donde puedes expulsar la moto por debajo con el Capitán América. Sí. Pareciendo que es de los mejores, sí. Pero después salió este, que dije, este es el que quiero. Este es el que yo quiero, no lo voy a dejar escapar. Y además venía una minifigura que yo no tenía en mi colección, que era Loki. Y quería ese Loki con los cuernos atrás, en dorado y con el báculo, ese era el que yo quería. Y estaba muy contento y claro. Y no sé si viste mi review, que según Brickset hay 19 figuras en la Torre de los Vengadores únicas. Pero no es verdad. De hecho, la mayoría... Bueno, y ahí quiero hacerte la pregunta, la mayoría se repiten, pero también la figura de Black Widow se repite. Es que la tengo por allá súper arriba y nunca he visto si es la misma Black Widow. La misma minifigura, solamente que la de la Torre de los Vengadores tiene impresión en las piernas. Vale, listo, ok. Bueno, eso no me afecta, yo no soy de... Si ya tengo una minifigura... Es muy difícil que solamente por impresión de las piernas me cante por ella otra vez. Es muy complicado, tiene que ser que tenga algo más. Y bueno, entonces... Completa. Dime. Es completa, está sumamente bien, la mejoraron. Sí, pero cuando tú vienes a ver, las piernas impresas no son exclusivas, porque Hawkeye tiene las mismas piernas y Falcon tiene las mismas piernas también. Ok. Por eso es bueno tener experto aquí en la mesa siempre. Porque bueno, entonces son menos minifiguras. Porque yo estaba en el review que hice, estaba viendo que, por ejemplo, Thor, en sueco Thor, es el mismo, porque dice, no, es única según Brickset. Porque Brickset tú buscas el mismo y te dice, en un solo set aparece. No, aparecen 2. Ese es igual, el mismo. Iron Man también es el mismo, uno de los trajes de Iron Man, supongo el que no tiene daños, es el mismo. Hay uno que con daños de batalla. El Mark 7. Sí, el Mark 7 es el mismo. Sí. Es el mismo. Thor es la misma minifigura, solamente que tiene otro corte de cabello. ¿Sí? Ok. Sí. Pero eso no, ¿sabes que no, José? Porque yo la saqué. Ajá. No, tienen la misma, estoy seguro. Los invito a que nos den en los comentarios, porque justamente me pasó eso. Yo saqué mi Quinjet para hacer la comparación con el Quinjet Mini de la torre. Ajá. Y después saqué los 2 Thor y sí, el pelo, no, todo es igual, José. Todo. Pelo, sí, todo es igual, ya estoy seguro que sí. Okay. Y no, frustrante, porque, no, mentira, frustrante no, porque yo no soy de los que me arrepiento de cosas. Yo creo que hay que poner la cara a las cosas que uno tiene y quererlas de igual manera. Yo te soy sincero, yo he tratado de vender minifiguras que tengo de ese tipo repetidas. Podría venderlas del Quinjet, por ejemplo, pero no he sido capaz. Tengo un apego con esas minifiguras, como hacer un set aparte. Me cuesta mucho trabajo. Exacto, yo estoy contigo. Yo siento que
yo siento que vender las minifiguras como que dañar el set. Exacto, sí, sí, exacto. Inclusive ahorita me cuesta mucho trabajo, pero tengo que armarme de valor porque yo tenía las dos torres antiguas que también las menciono en el review y tengo que desarmarlo porque lo quiero para mi baticueva, para crear Ok, cubículos donde están los trajes de Batman. Y pues súper. es que hay muchas piezas que son perfectas. Porque es que, y las tengo las dos torres, las estoy viendo en este momento y se ven bonitas, pero no sé qué hacer. Dilemas de coleccionista muy estúpidas, la verdad. Sí, Pero sí, pues mira, pasan, me ¿no? pasó lo mismo con el Quinjet, Alejandro. Ok, ok. Cuando yo veo el Quinjet pequeñito, es Ujú, pequeño, ujú. pero está bien logrado, bien Sí, sí, construido, bien sí. Es muy bonito. lindo. Y, y es espectacular cuando tú ves que embona bien en la Mm, torre, en la mm, mm. plataforma. Es perfecto. Sí, Y cuando yo veo el otro Quinjet también es bonito, es grande, espacioso, el sí. lujo de detalles que tiene. Me encanta. Para Pero jugar yo es di, ahí es genial. cuando Para ahí es jugar. cuando uno entra, ahí es Mm. cuando uno entra como coleccionista, yo digo, wow, debí esperar, porque ahora mismo lo tengo ahí un poquito abandonado, el Queen es grande. Tú hubieras esperado, digamos que tienes una visión que no tienes, pero deberías tener de ver el futuro. Aquí, humor negro. Puedes ver el futuro y tú, en tu visión del futuro, tú ves que va a salir el Quinjet y va a ser la torre y que tiene. ¿Tú no lo comprarías entonces el Quinjet? No, no lo hubiera Ah, comprado, ok. Yo sí no lo lo hubiera hubiera comprado. comprado, sin importar que tenían las minifiguras. Porque ahí voy Es también a los bello. completistas. Te comentaba hace unos días que para mí mi colección de Vengadores ya terminó. Ya, Ok, de hecho, Lego puede sacar más cosas y no las va a comprar. Porque para mí, o sea, ya necesitaba esa torre, me parece que es muy complementaria tanto para la ciudad como para la historia de Marvel. Me faltaba solo una figura de Hulk que realmente me gustara mucho. Sé que hay unas muy bonitas. Ojo que no quiero como hacerles el feo a los que ya tienen sus colecciones y que admiran claro. eso, pero yo soy como de, tengo mi grupo y con eso, yo era muy así de niño, yo era como muy de, con mi grupito ya tengo y lo que salga nuevo, si no lo me hace falta o lo necesito para jugar, está bien. Y lo mismo siento como para un display, para que mi hijo juegue, para jugar con él. Y este Hulk Ah, para mí era el perfecto. Mueve la cabeza, se le quita el pelo, combinó la cabeza con otras minifiguras, es gracioso. Tiene inclusive en la espalda para construir más cositas que ahora estas nuevas Big Figure tienen como 4 stops para poder armar cosas. claro. Está perfecto. Entonces me faltaba Sí. Loki, que para mí ese Loki vino fue con el Quinjet. Y me faltaban Ujú. dos. No mentiras, tres. Si vamos a completistas y cosas así. Quería un Hawkeye con Claro. su traje original. No quería el Hawkeye que viene de la serie de televisión de Disney Plus. Ujú. Y quería un Visión, no tenía el mismo, el Visión blanco, pero quería el Visión normal. Además, considero que en ese momento tenemos el mejor Visión posible, que es el transparente. Con Sí, esas piernas sí. transparentes me parece que es perfecto. Inclusive con el cuerpo transparente no me gustaría, creo. Y la capa está perfecto. Y el último era Hulk. Al tenerlo ya Ujú. no necesito nada más. Ujú. Lo que voy a Yo, comprar si sale, que por ahí hay rumores y cositas, ahorita más tarde hablaremos de rumores. claro. Está como que va a salir la otra nave de los Vengadores, que es el... Recuérdame, por favor, que tienes mejor memoria para La eso. nave de los Guardianes de la Galaxia, la Milán. La Milano, sí, porque ya La tenemos Milán. la otra, sí. Ese Milano, si Sí. lo sacan como esta que tenemos, que salió el año pasado, el Benatar, yo que Ajá. quedaría encantado, se lucirían muy bien las dos juntas. Sí, sí. De mi Para el que colección... coleccione, para el que coleccione nave, anillo al dedo. Uy, Anillo además al son dedo. muy bonitas. Mira que yo colecciono Star Wars y Star Wars me gusta mucho la nave. De hecho, entrándonos un poquito a lo que me duele por ahora, que es DC Comics, la mejor nave que hay en DC Comics es, aquí se alcanza a ver un poquito, es la jabalina de la Liga de la Justicia. Esa jabalina, Okay. cuando salió la película de Lego Batman, la segunda, de Lego Batman, Sí. no, de Lego Movie la 2 sale esa jabalina, sale una jabalina mucho más grande, más bonita. Yo, oh, tanto le rogué como a la buena energía de los muñecos que sacaran ese set. Nunca lo sacaron, lamentablemente. Inclusive lo estaba buscando como en mocks. Porque tú sabes que por ahí hay Okay. gente que se encarga de hacer mocks de cosas que salen en la película. Por ejemplo, yo sé que por ahí salió el Batwing de Lego Batman, de Lego Movie 1.
Ese Ujú. Batwing salió, el Batmóvil también lo habían sacado por ahí, bueno, etcétera. No nos salgamos del tema porque me enredo. Eh, el único que me faltaría para completar como colección, pero eso ya pues, lo saco un poquito más de Avenger, pues hay que sacarlo de hecho, es Drax de los Guardianes de la Ok, Galaxia. Es el único que me faltaría porque me conformo mucho con la Gamora que tengo de la serie de minifiguras. En ese ok. caso, me conformo Pues sabes bastante. qué, Alejandro, que Dime. tú y yo estamos iguales, Ujú. porque cuando salió, ¿verdad? El lanzamiento de la torre, Sí, yo dije, yo quiero a Hawkeye con el sí, uniforme, eso yo mismo. necesito un Falcon, que no tengo a Falcon tampoco, Ok, con, ok. con su traje, Ujú. una Black Widow completa, ¿verdad? Con sus detalles en sus piernas. Sí. Quisiera Ultron, que no lo tenía, tampoco yo no tenía Ultron. No, yo tampoco Y lo tengo completo. Lo tengo la versión que está así como la misma que viene en la torre de esta grande, pero la ajá, que vino con sí, la segunda, torre primera pequeña, torre. Ese que la sí, cabeza es transparente además. es transparente. Ujú. Claro, como tuve problemas en el directo, se me olvidó mostrar esa minifigura precisamente. Entonces quiero hacer un video que los invito a que terminando este otro video, después de ir donde yo y ver la segunda parte de este video, pues puedan pasarse también a ver con detalles las minifiguras de la Torre de los Vengadores. Pero no tengo el que viene completo, ya ese Ultron tiene un nombre, ¿no? Que es como el definitivo, el que ya termina con todas sus partes. ¿Cómo se llama ese? No sé si lo Sí, recuerdo. el, dice la Torre de los Vengadores. No, el Ultron que ya. Es que yo sé que hay un set. Ah, Se el llama. Ultron, el Supreme, ¿verdad? Que le Sí, dicen, el supongo, sí, que Supreme. ya viene completo. Que la cabeza Sí, interna es naranja. exacto. Ese. Yo creo que déjame ver si te lo enseño. Sí, sí. Yo creo que Sí, 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 Alejandro, justo ese es. Ese, es, sí, que es El, una minifigura muy, muy bonita, sí, muy muy bonita. bonito. Exacto. Esa es la única que me Eh, falta. Pero más que los villanos, prefiero tener todos los héroes. Entonces, por eso Drax sería lo sí, último que me falta. Que si viene con pues, esta Milano, puf, se acabó. Yo ya sí, terminé sí, con Marvel. tengo entendido que vienen los principales. Ojalá, Vienen los ojalá, sería principales. genial. Star-Lord, Gamora, las minifiguras yo sé que van a estar preciosas. Ujú, Y el Drax, a mí me hacía falta un Drax, Alejandro. ujú, Hace como 3 meses atrás estoy en el centro comercial y había un Comic Fest ok. donde había gente vendiendo Funko Pop, cómics y cosas así. Y Ujú, había una mesita de un niño con muchas minifiguritas. ujú, ujú. Y cuando yo estoy con mi esposa me dice, yo mira, ahí hay minifiguras de Lego. Y yo, Dios mío, que sean originales. Y Sí. cuando llegué, que ella comienza a ver, me dice, Joy, está Drax. Y yo, no puede ser. Está Drax de los Guardianes. Y le dije al muchacho, mira, ¿me pueden enseñar la minifigura? Porque yo soy ciego. Sí, Y ahí aproveché y ya tú sabes, ojo de coleccionista, le claro. saqué la cabecita, le dije a Natalie, ¿tiene las sillas las letras de Lego? Sí, 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 es sí. original. Y era el Drax de volumen 2 que tiene los pantalones azules. Ah, genial. Sí. Genial, Y genial. me salió en $3. Genial, perfecto. Así como debe ser. Y yo dije, wow, no puede ser, por poco lloro, porque esa minifigura está bastante cotizada acá en el área, ¿verdad? Ujú. De Estados Unidos. Sí, porque Y está... ujú. aquí en Suecia una minifigura, si no es absurdamente cara, eso es el precio bueno, son 30 coronas. De hecho, no, digamos que una minifigura precio estándar son 40 coronas, o sea, $4. ¿Cuánto Ah, es una figura estándar allá en Puerto Rico, Estados Unidos? No sé. estándar Mm, sí, $4. ¿sí? Sí, la he Ah, bueno. visto en Rippling en $4. eh, Menos de eso, no, $3 por ahí. Para que nos Sí, dejen en los comentarios en cuánto está el estándar de una minifigura en sus países, porque eso me interesa. Siempre me ha sorprendido mucho, claro, por mi ignorancia de la situación de los países, pero siempre me ha sorprendido mucho que creo que para uno de los países donde más caros se encuentran las minifiguras es México. sí, Me sí. gustaría saber que si en los comentarios nos dejan eso, si es verdad, porque de lo que yo he visto, cacerías de Eliud, cacerías de otros
creadores de contenido de Lego, me sorprenden que el precio se triplica o hasta quintuplica en México y son figuras como que yo digo, no, eso no cuesta eso. Claro, pero es nuestra... Por eso yo no hablo nunca de precios, José, no sé si te has dado Claro, cuenta, claro, porque claro. es un mundo diferente totalmente a lo que es, por ejemplo, tu situación, a la mía, e inclusive saliendo de aquí de Suecia también. En Alemania yo creo que inclusive es mucho más barato que aquí en Suecia. Ah, Conseguir minifiguras me parece a mí, es como en lo que yo he visto en convenciones y eso. Bueno, entonces, a ver, ay, yo no sé qué sería lo que a mí no me gustaba de la, de la línea, yo creo, de la línea, en esa época cuando empezábamos con colecciones, yo la verdad no recuerdo cuál fue el primer set de Marvel que yo conseguí. Yo tengo el Daily Bugle chiquitico, ok, que viene con un letrerito pequeñito, una antena arriba ese. Pero no, yo creería que además se viene con un vehículo, ¿no? Que viene con un vehículo de Shield, que se viene, guardan las llantas como si fuera un DeLorean de Volver al Futuro. venía como con un helicóptero de Doctor Doom, creo, Sí, ya no si no me recuerdo bien, equivoco. pero yo creo que ese fue mi primer set de Marvel, ahora que lo mencionas así. Yo digo mi, pero realmente era de mi hijo o es de mi hijo. Ok, Sí, porque él dice siempre que todo esto es de nosotros, entonces eso no hay distinción. claro, Eh, claro que sí. Ese fue, pero no. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy malo para criticar al Lego en sus construcciones, porque yo lo aclaro mucho en ocasiones de que yo no colecciono. A ver, ¿cómo decirlo? Yo colecciono juguetes, yo no Ok, colecciono otra cosa. Entonces, para mí es muy importante que el set que yo compro sea un juguete. Por eso son muy poquitos los UCS que yo tengo. De otras líneas, ok, de Star Wars, de Marvel, de DC, inclusive el Tumblr es el único que yo tengo. Los de ideas, por ejemplo, cuando salió el DeLorean también para mí es un juguete, yo puedo jugar, cogerlo, aguanta el peso de las llantas, lo puedo lanzar, puedo hacer cosas. claro. El Tumblr inclusive lo tengo motorizado, entonces Ujú. para mí son juguetes. Entonces nunca he tenido problemas con esa. Yo no veo esa diferencia entre juguetes para adultos y juguetes para niños, no. Realmente si no dice cuatro más, que esa sería la única diferencia que yo diría que ya son para niños principiantes. Claro, claro. Yo no le veo Pero ninguna diferencia en ese aquí sentido. podemos pensar que, ¿verdad? Entre Mm, tú y yo que somos padres, sí. siempre vamos a pensar con el ojo, ¿verdad? Vamos a ver las cosas como que funcionen para nuestros hijos. Que Ujú, lo que yo compre cumpla las expectativas, obviamente, de colección, sí. pero también si quiero integrar a mis hijos para que ellos jueguen y se lo Sí. disfruten, porque es como tú dijiste, Alejandro, Lego es un juguete y ya como nosotros somos padres, ellos se adueñan de nuestra propiedad y eso, lo tuyo es mío, papá, también. Sí, Y claro. yo pues sí, claro. Y podemos interactuar y jugar con ellos. Ahí Pero dijiste. Dime, una pregunta. pregunta que tengo a ti, Alejandro. ¿Cuál Dime. fue la primera nave de Marvel que tuviste? Como nave de Marvel. Uy, déjame yo. Ujú. Disculpen que no los mire, pero tengo que dar un vistazo así como mi colección. De Marvel, la primera nave. Yo creo que tuvo que haber sido de los helicópteros de Spider-Man. Tuvo que haber sido así. Pero como Okay. nave fue el Benatar, ese semi-UCS de los Guardianes de la Sí, Galaxia. claro. Ese fue Sí, sí. la primera para mí. Además que es fascinante. Esa es otra compra que yo la veo, la cojo, la limpio, juego con mi hijo y yo, pero esto es muy bonito. Y Es cómo preciosa. se despliegan las alas, cómo se despliegan la movilidad. Mucha gente se criticaba, pues volvemos a los que son como extremadamente exigentes. O sea, me parece que pierden un poquito el horizonte. No es con ganas de ofender a nadie, pero ojo, es que son juguetes. O sea, y ahí voy a Claro, mi claro, otro punto, lo que te quería decir es que el que convierte las cosas en coleccionistas somos nosotros, no las marcas. Lego claro, sabe que, o sea, no es estúpida, sabe que es un producto que se colecciona y por eso incluso a veces claro. abusa un poquito de nosotros, o mucho, pero ellos saben, y la prioridad de ellos, tú le preguntas a cualquier Lego Master o cualquier
persona dentro de Lego y ellos te dicen, no, pues que nosotros hacemos juguetes, cuando los diseñamos pensamos en los niños y cuando, inclusive la de los grandes, la gente, o sea, es que se ve cuando uno está construyendo en la Torre de los Vengadores, que se supone que es para 18 más, y eso está lleno de cosas para que los niños jueguen, o sea, los detalles, los minifiguras, es perfecta para una mano pequeña, por ejemplo, para ingresar, como coger los obstáculos. Es más difícil para una persona grande meter la mano y sacar las cosas, pero para un niño es perfecto. Entonces, sí. el que convierte las cosas en coleccionables somos nosotros. Claro. Y también hay una Y cosa yo digo, que hay que ser realista, que es que ningún coleccionista te va a hablar mal de su colección, porque es su colección. Nunca va a decir, no, claro. eso es Y una yo digo, basura. Dime. y yo digo que Lego siempre te da la alternativa de tú modificarlo a tu gusto. Totalmente de acuerdo. Eso es lo maravilloso de Lego. Uh-huh. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de la Venator. Sí. La Venator, si nosotros queremos, podemos forrarla con tiles y mejorarla para que no se vea ningún stud encima. Sí. Esas son posibilidades, ¿verdad? Que al ser un juguete tan excepcional que tú puedes modificarlo a tu gusto, obviamente ellos van a vender de acuerdo a lo que diseñaron. Sí. Pero acá la opción está en uno, si quiero mejorarlo, quiero dejarla así, o quiero sacarla de la base y ponerla colgando en el techo. Sí, bueno. O sea, eso es lo fabuloso de este juguete. Y tú, bueno, pregunta aquí dentro del todo y del nada. ¿Tú eres pro stud o en contra? ¿No te gustan los stud? ¿Prefieres taparlos? Fíjate, los stud no tengo ningún problema. Yo digo, por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo mi ciudad. Sí. Yo utilizo obviamente para resaltar la calle con la base plate donde tengo los modulares. Sí. Obviamente le pongo los tiles de banqueta para que hacer ese contraste. Pero dentro de donde están las áreas de callejones que tengo en mi ciudad, lo dejo con los studs, sí. Ya que se ve como un poco realista de que no hay acera, puedo poner pedacitos como si estuviese roto, porque no hay ningún problema. Ah, ok. ¿Sabes? Yo soy, a mí me gustan, ¿sabes? Porque me fascina la impresión de las personas que vienen a ver la colección, por ejemplo, familiares, amigos de mi hijo, que de pronto no están muy metidos a esto y ver y preguntarse, eso sí está construido con Lego y ver que finalmente, por ejemplo, porque la Venator, ahora que la mencionas, es una construcción que es bastante lisa, ¿no? Realmente la cantidad de esto no es mucha. Y cuando se dan cuenta que están los estudios, que es que esto es Lego, esto está hecho... Porque hay construcciones así como que ellos no la creen y cuando la acercan, pasa mucho con los modulares, por ejemplo. Con los modulares la gente se acerca y es que esto es una manita de una minifigura o esto es el cabello de algo para un árbol. Y les gusta mucho esa variante de la visión como que les da. Inclusive para en tu caso como el tacto también inclusive sorprende. Claro. Sorprende muy grande. Tú me ves, ¿verdad? Ya que no tengo visión. De ahí es que yo voy contando por aquí. Voy a hacer las aceras, acá voy a poner esta lata de refresco, ¿verdad? Tirada en el suelo, acá voy a poner los zafacones, tú sabes. Gracias a los studs me ayuda a mí a visualizar lo que tengo en mi mesa. Claro. Que eso es un punto a favor, ¿verdad? De cómo yo puedo interactuar con Lego en el momento de hacer mocks y creaciones, porque el Lego cuando tuviera a ver es tacto también, ya que las piezas son, ¿verdad? Muchas de diferentes formas, tamaños, todo es medida, y la medida tú la sacas, ¿verdad? Contando studs. Sí. Y eso es lo fabuloso, eso es lo que me gusta mucho, cuando las personas me preguntan, oye, Joy, pero ¿cómo tú armas Lego? Y yo, bueno, se puede hacer por el tacto. Claro. Tengo un problema, Alejandro, por los colores. Ahí sí necesito ayuda. Sí, pues ahora que lo mencionas, también quiero hacerles una invitación a que por favor vean un video, no sé dónde lo tienes subido, Joy, de donde enseñas a hacer un arcade. Sí, el video de cómo un ciego hace un arcade de los Guardianes de la Galaxia en Lego. Lo tengo como un short en YouTube y también lo tengo como un reel en Instagram. Listo, para que le den. A dejar los links aquí en los dos videos sobre esto de Marvel y por favor déjenos preguntas, comentarios. Vamos a seguir viendo antes de ya irnos a la segunda parte, que vamos a hablar un poquito más de cómo coleccionar,
de cuál es en este momento. Me gustaría que, ya que tenemos a Joy aquí, nos aclarara eso. Eso lo vamos a ver en el canal de José. Quiero preguntarte, calificación rápida, califícalo de 1 a 5, el diseño de la Torre de los Vengadores, esta última. ¿Cuánto Wow. es? Le doy un 5. 5. Porque el diseño, ¿verdad? Por verlo, ver la torre, cómo está construida, realmente no sé qué hay que mejorar porque se ve espectacular. Sí. Lo único que puedo criticar un poco, Alejandro, son los interiores. Creo que no se aprovechó mucho cada piso de la torre. Creo que el enfoque de lo exterior es fenomenal. Cuando tú ves esa torre, de verdad, le das vuelta y la ves, se ve espectacular. Pero dentro de los interiores creo que pudieron haber hecho una sala de armaduras de Iron Man, pudieron retomar otras cosas que fueran un poquito más detalladas. Ok, pero aún así le das un 5, de 5 en 5, de 5 de 5. Bueno, si hablamos de la fachada de la torre, le doy un 5. Si le doy como set general, sí, le puedo dar un 3 o un 4. Ah, listo, vale, ok. Sí. Yo ahorita también te digo que yo, bueno, lo voy a decir de una vez para que queden las dos marcas de una vez de los dos. Yo al diseño sí le doy un 5, pero también tengo un pero. Yo sí le doy tanto en los interiores como por fuera, creo que están bien. El espacio, el diseño, la forma. Es que yo siempre sentí que esa forma de la torre, como quedó, era muy complicada, pero ya nos enseñaron que obviamente se podía y se hizo muy bien. A mí lo único que me hizo falta fue un piso de los que tenía que ser, además de los altos, donde entrara la Legión de Acero. Sí, porque en esa no aparecía y me hicieron falta. Por ejemplo, yo sentía que con las minifiguras había muchas minifiguras repetidas, como hemos hablado, que me sobraban. Y si me hubieran dado a mí un par de legionarios de esos de acero, aunque por ahí también, hablando de rumores, hay un rumor de que van a sacar una expansión, y esa expansión viene con esos legionarios que podrían faltar. Yo tengo los de la primera torre también. Sí, me acuerdo. Muy buenos. Bueno, pero dímelo solamente así rápido, ¿listo? No. Jugabilidad. Claro. Si has podido jugar con ella y tus hijos, ¿qué tal la jugabilidad? Jugabilidad, yo creo que la mejor jugabilidad es el primer piso. Los demás están bien incómodos. Ah, vale, listo. Inclusive los que se les quitan el techo y todo. Porque yo creo que esos dos pisos, el primero y el donde es la sala donde ellos comparten y tratan de levantar el martillo. Sí, donde se pone el Quinjet. Sí, pero cuando tú entras en la oficina de Bruce Banner, de Len Shaw, donde tiene el arca, está bien difícil, ya que tiene el puente y hay que sacar ese puente de cristal donde pelean los dos capitanes. El otro es donde está la cápsula que fue añadida, porque eso no es de la torre, eso es de The Guardian. Es que la cápsula donde encierran a Loki. Claro, pero eso era lo que yo inclusive lo pregunté en el directo que tú estabas por ahí y quedé con esa duda, porque yo dije, pero porque esto no debería estar en el Helicardio. Sí, yo sé, porque está aquí en la torre. Será otra cosa. Yo decía, pero bueno, le voy a preguntar a José si él sabe de pronto que es otra cosa que se me pasó por alto. Pero entonces sí, es el mismo, digamos que cilindro de trampa para Loki. Sí. Ay, no. Sí, eso está mal. Recrea la escena cuando Nick Fury entrevista a Loki en el Helicardio. Sí, claro. Que por eso ahí es donde te digo que pudieron aprovechar un poco más de detalles de otras cosas que son importantes dentro de la torre, que de eso, que es del Helicardio. Yo entiendo que, acuérdate que esto es una colección de Infinity Saga. Sí, claro. Que tratan de tener muchas referencias de otras películas también. Sí, porque pero podemos ver dentro de la Ahí se estaban cayendo en el hielo, como se dice por acá, porque no sé. Sí, hubo, por ejemplo, lo que te decía, ahí hubieran puesto como la llegada donde llegaban toda la Legión de Acero, hubiera quedado perfecto y no hubiera desentonado tanto. Una crítica donde está el cetro. Ajá, sí. Ahí es bien difícil, tú pones una minifigura. Sí. Y yo digo, hubiera sido mejor un
un cubículo completo, Ya. que tú tengas la oficina, el cetro, como que ahí como que no, ahí como que se le escapó al eco eso, como que... Sí, se iba escapando ahí también. Bueno, ya dijimos diseño, jugabilidad, experiencia de construcción. ¿Cuánto te tardaste y qué te pareció? Wow, experiencia de construcción entre mi esposa y yo, porque yo la estuve ayudando mucho en cuestión de colocar ventanas y ese acomodo que Súper. llevó mucho tiempo, Ajá. porque lo que fueron las ventanas es un poquito cansado, pero nos tardamos en cuestión de horas como 10 horas, en cuestiones de días como 6 días. Ok. Entre esos 6 días ponerle 2 horas un día, 3 Sí, horas en claro, otro, claro. Ah, claro, sí, bueno. Y entonces, pero fue... cuánto le pones a esa experiencia en general? Bueno, la experiencia de construcción fue muy buena, Ajá. fue muy buena, me encantó porque es que mientras tú vas construyendo, al ser tantas minifiguras, tú te lo vas disfrutando, abriendo la bolsa, mira, me tocó esta minifigura ahora. Creo que fue muy dinámico porque empiezas armando el monstruo de los Chitori, luego empiezas con la base, armas el Quinjet, que no lo veo monótono en el sentido que estoy montando solamente la torre. Creo que el proceso de armado fue muy bueno. Ah, bueno. Se pasa muy bien, le doy un 5. Bueno, nosotros nos tardamos un día y medio, digamos que dos, pero Okay. también porque uno sale, hay cosas que hacer. Yo no sé cuántas horas tardamos realmente, pero realmente empezamos el sábado, no, el viernes en la tarde. Hicimos como gran parte y terminamos al día siguiente, mediodía tal Wow. vez, algo así, fue bastante Oh, rápido. le dieron fuerte, lo armaron. Sí, pero es que nosotros, bueno, yo te iba a preguntar también, ¿ya habías construido un set tan grande? Porque el siguiente Sí, sería, el Daily Viewer, ¿verdad? No es tan alto como sí, me refiero la como Torre de a los piezas, porque es también, pero Sí, igual es muy grande. Es que con mi novia sí tenemos como un poquito de experiencia con eso. Y claro, ella es claro. como, yo lo hablo también en mi directo, que es como, yo soy muy sistemático. Entonces yo ya tengo un Okay, sistema para las ventanas, ventana, y después se arman todas en bloque, todo en bloque, bla, bla, claro, bla, bla. claro. Y es muy rápido, pero yo me divertí mucho, o nos divertimos mucho, Sí, porque al final yo sí, también pregunté porque se veía que tenía que hacer el video. Mi hijo se claro. divirtió porque él se encargó del Quinjet, se encargó Okay. del monstruo este grande de los Chitauri, se encargó de todas las Ujú. minifiguras, se encargó de los carritos donde se montan los Chitauris, que también viene para como subir a Loki en la parte de atrás, que es un carruaje más o menos así. Pero eso fue el tiempo que nos gastamos. Yo le pongo también un 5 porque además me gustó el hecho de que al tener varios manuales, tú podías Ujú. dividirte el Claro, trabajo y así fue lo que lo claro. hicimos. Cada uno iba dividiéndose el trabajo y tal vez también por eso también lo hicimos como relativamente rápido. El número de figuras, calificas eso también. El número me Bueno, gustó, pero no me gustó. Es que muchas repetidas. sí, pero es que yo pienso en que, bueno, si soy coleccionista de Lego y de Lego Marvel, más de la mitad me sobraban. Sí, Y sí. después de que hablamos de lo del Quinjet, pero bueno, digamos que no las tengo y que porque es un set que es para gente que no colecciona Lego, pero que le encanta Marvel y la saga del infinito. Un punto a favor, Alejandro, Dime. que yo lo he dicho. eh, la Torre de los Vengadores, aunque es costosa, Ya. pero yo creo que cualquier persona, ¿verdad? Jovencito, persona que va a comenzar a coleccionar Lego Marvel, Mm. ese es el mejor set que puedes comprar, ya que te Sí, incluye casi todo lo de los Avengers. sí. Es excelente para que el que está comenzando a coleccionar, Ujú. que quiere tener todos los Vengadores, todos los subvengadores, que son los luego que se unen, Sí. muchos villanos, personajes muy buenos. Es excelente. Bueno, Pero ya como, ¿verdad? Como dijiste, nosotros que ya somos coleccionistas, que ya tenemos muchas minifiguras de Capitán América, de sí. Iron Man, ahí nos duele un poquito y Sí, ahí es bastante. donde yo me inclino más en la estructura más que en las minifiguras. Bueno, ¿y tu minifigura favorita? Mi minifigura favorita fue Vision. Wasp me encantó por las alas que le hicieron nuevas Sí, 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 sí. y
Me gustó mucho el Mark 6. Ok. La armadura de Iron Man que está como si tuviera damage, Sí, como en la línea de media batalla. rota. Vale, vale. Sí, esa figura es excepcional. Bueno, yo comparto, para mí las favoritas fueron esas dos, la de la avispa y Visión, como mi figura, pues la que se llevó, la que yo iba detrás, que así fijado era Hulk, pero esa no es minifigura, ¿no? Esa es Big Figure, no cuenta. Y la peor, pues sin contar las repetidas, digamos que sabemos que, ay, no sé, que me sobran agentes de S.H.I.E.L.D. o me sobran Chitauris. ¿Cuál sería la que a ti no te convenció dentro de las que no estaban de pronto tan repetidas? La peor es que todas son buenas. Okay. Lo que yo digo es que ahí entramos a lo que dijimos. La peor fueron las que ya yo tenía repetidas. Vale, vale. Yo sí tengo una que no tenía y sí tenía, porque esa sí es diferente a la que ya tenía y es la de Falcon. Okay, ¿Y sabes por qué? Y más que la minifigura sea fea, que no lo es el accesorio de las alas. Yo esperaba alas como la de la serie de minifiguras. Como las de la serie minifigura. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo no tenía ningún Falcon, por eso quizás no lo estoy viendo con, ¿verdad? Que no, como que no me gustó mucho. Sí. Obviamente yo tengo el Falcon de la serie de minifigura, que es sumamente espectacular, porque es espectacular. Falcon. Pero cuando tú lo comparas a ese, Dito, el Capitán Falcon se lo lleva por mucho. Sí, bastante. Yo tenía otro Falcon que también tiene una construcción en sus alas. De hecho, la diferencia es como un triangulito que trae atrás. Esa es la única medio diferencia. Porque es una minifigura que es difícil de parar por las alas tan grandes. No me convence, o sea, como queda demasiado voluminoso como para exhibir, digamos. Ese es el problema que tengo. Para mí esa fue la peorcita. Y la que menos me gustó de las que se repetía, yo diría que Nick Fury. Es que yo tengo montones de Nick Fury, pero montones de Nick Fury. No, me hiciste acordar la peor minifigura para mí. Discúlpame. No, ahora que pensando, pues, como son tantas. Sí, claro. Para mí es Wong. Uy, sí. Todavía es la hora. Todavía es la hora que yo no sé por qué Wong está ahí. Si Wong no sale nunca en los Avengers, ni tampoco en la Torre de los Vengadores. Yo digo, ¿pero qué hace este aquí? Sí, esa minifigura también. A mí me pasó exactamente yo, pero ¿por qué? y es exactamente también la misma que viene con el Santa Santorum, medio UCS también, que salió hace un año, para Navidad. Yo recuerdo que lo armé más o menos para Navidades, también en súper descuento. Ay, sí, claro, yo lo veo, y es exactamente lo mismo. Pintura, accesorios, los mismos, todo. Sí. Yo digo, fue tan sencillo reemplazar a Wong y poner a The Asian One, por ejemplo, que sí salió en Endgame. Ella sí salió en Endgame. Y hubiera utilizado exactamente los accesorios, el portal y todo, pero hubiera sido ella, que ella realmente sale en Endgame. Cuando Bruce Banner va a donde ella a pedirle la gema del tiempo. Claro. Eso hubiera sido, ahí estamos hablando bien, pero Wong, yo dije, ¿pero qué hace usted aquí? Bueno, porque Wasp se entiende que es porque están conmemorándola, porque ella fue una de las primeras vengadoras realmente en las cómics. Por eso es que esa es la excusa de integrar a Wasp en este set. Pero Wong, no entendí. Pero además queda bien, porque yo, por ejemplo, la familia de las hormigas, yo ya también la tengo completa con ella. Ya tengo el mini, tengo el gigante, tengo el del traje normal, tengo el traje negro de Ant-Man y ya me faltaba ella ya. Entonces esa es otra parte de la colección y listo, finito. Bueno, antes de despedirnos, yo te cuento pues lo que habíamos hablado antes, el miedo que tengo con la construcción. No quiero que se espanten ni nada, pero resulta que, y yo lo entiendo, en el diseño de la Torre de los Vengadores, si todavía estás interesado en adquirirlo, quiero contarte algo para que te cuides mucho. Y es que vienen... No, ya a ti ya te asusté. Ya vienen unos ladrillos en color azul transparente y unos negros también en color azul transparente, pues como translúcido, digamos, que sirven para complementar las ventanas. Son entendibles que ellos querían crear ventanas que fueran más translúcidas, que fueran
se pueda ver a través de ellas, que no se podían colocar ventanas de las normales que se utilizan en Lego, sino que tenían que ser ladrillos. Yo hasta ahí lo entiendo, inclusive utilizan piezas de 1 por 1 grandes, ladrillos grandes, pues. Y son así como los que estoy mostrando justo ahorita en cámara. Vamos a ver si lo puedo dejar enfocar bien. Sí, ahí se ven. Si se dan cuenta, este es totalmente transparente, es así como funciona. Y antes, o ahora, Lego tiene esta otra pieza, que si se alcanzan a dar cuenta, tiene un palito en la mitad y se ve perfectamente. Listo. ¿Qué pasa con esa pieza? La preocupación que me causa es que si esas piezas transparentes uno une, como en mi caso, en este caso, unes dos de ellas, con el tiempo, no ahora, con el tiempo, parece que se deforman, pierden agarre y se caen. Solamente con soltarlas se caen las piezas y se me perdió ya esa. Entonces yo la pongo acá y en cuanto la cojo, la sujeto, se cae. No tiene sujeción. Eso tengo ese susto, tengo ese miedo con las nuevas piezas. Vamos a ver qué no pasa. Y pasa inclusive si colocas las que tienen el palito, que se alcanza a ver bien, las sueltas, no tienen sujeción ninguna. Esas piezas me preocupan un poquito. Entonces para que las cuiden, sí, que no pasa. Si ven aquí ya con las dos palitos, ahí sí tiene la sujeción perfecta. Para que los cuiden mucho. Consejo que doy para esa construcción, amigos y amigas, yo lo he hablado mucho con otros creadores de contenido y que no sé, mucha gente, creo que ni siquiera habla inglesa, lo dicen en Escandinavia o entre la comunidad escandinava, así se comenta, y es que al plástico de Lego no le gusta la grasa de ningún tipo, ni de las manos, ni de comida, es terrible, la mantequilla en especial es terrible. Deforma las piezas, inclusive las quiebra. Entonces para que tengan cuidado con eso. Y hay muchas piezas de esas transparentes en la parte superior de la Torre de los Vengadores. Entonces para que tengan cuidado con ellas. Pasará el tiempo y nos enteraremos de qué pasa con eso. Pero quería dar ese pequeño detalle antes de despedirnos. José, entonces muchísimas gracias por compartir, por invitarnos también a participar contigo. Y entonces los invitamos a que por favor continúen con la segunda parte, que va a ser muy emocionante. Vamos a hablar de coleccionismo de Marvel, cómo iniciarla, cómo seguirla, cuál es el mejor set aunque ya por ahí José nos dio spoiler, para empezar tu colección de Marvel con Lego. Entonces, un abrazo muy grande, muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros, por suscribirse, por seguirnos también en Instagram como Plastic Love, seguir a Joy también en sus redes sociales que dejaremos por aquí abajo, pero no, mentiras, José nos va a recordar cuáles son sus redes sociales. Bueno, hermano, muchas gracias primero que nada por la invitación, la pasé muy bien haciendo esta colaboración contigo y me pueden conseguir en YouTube como joy.ciegoyfix, también en Instagram como joy.ciegoyfix, hacemos reviews, hacemos escenas de Marvel en Lego y un poquito sobre mí. Así que gracias por la invitación, hermano, y un gusto de estar aquí con tu audiencia. Listo, entonces los esperamos en el canal de Joy y muchas gracias por vernos. Heido.